Escucha a continuación Estudio Bíblico con el pastor Isidro Rodríguez. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Quiero hoy compartir con ustedes lo que conocemos como las 7 palabras de la cruz, pero vamos a estar compartiendo la primera palabra o frase dicha por Jesús en el Calvario. Jesús expuso un mensaje muy claro, un mensaje conciso en la montaña, en el valle, a orillas del río, en el mar, en algún lugar como el templo o en la montaña. Jesús siempre tuvo una palabra. El ambiente, a orillas del mar, entre los pescadores, los agricultores, Jesús siempre tenía una palabra de bendición para todo el que le escuchaba y todo el que le seguía. Pero ahora el púlpito de Jesús cambió. Impresionante. En verdad que llama mucho la atención cuando Jesús ahora se encuentra nada menos y nada más que pendiendo de los clavos en una cruz, una madera, un madero, obviamente 2 palos cruzados, y allí se encontraba el Señor desnudo, herido en 1000 partes, acosado por sus enemigos, vituperio. La palabra del Señor dice que le colocaron una corona de espina sobre sus sienes. Allí estaba el Señor ahora en un momento bastante terrible. Entendamos esto: Jesús es humano, parte humana, porque la Biblia lo llama el Hijo del Hombre. Fue dado a luz por una mujer. No podemos caer a falsas interpretaciones o conjeturas, pensar de que Jesús no le dolió, o porque su cuerpo estaba dotado de algunos elementos mayores que los nuestros, o porque Jesús estaba anestesiado o algo así. No. Al contrario, la Biblia lo llama varón de dolores, experimentado en quebranto. Hay personas, suele suceder, gente que tiene un carácter cuando se encuentra tranquilo, sosegado, bien alimentado, por decir, de buen humor. Pero resulta que cuando llega el momento que está atravesando una dificultad, su carácter se muda, su temperamento aflora otra personalidad. Tanto así que algunos son conocidos como bipolares, personas que cambian de pronto de temperamento de la noche a la mañana, y es que como que si existieran varias personalidades en ese ser. Pero Jesús habló del perdón. Jesús habló de la misericordia, de la compasión, de perdonarse los unos a los otros. Pero no solamente lo dijo, no solamente lo habló, sino que lo demostró nada menos y nada más en el Calvario. Y allá vamos, a esa palabra quiero enfocarme hoy, hablar acerca del perdón, basada en esa palabra dicha por Jesús en Lucas 23:34, que fue prácticamente la primera expresión, la primera frase, le decimos la primera palabra dicha por Jesús en el Calvario, en ese patíbulo,
en ese escenario, en ese púlpito, guindando, pendiendo sus manos de unos clavos, sus pies clavados también en el madero, una corona de espina sobre sus sienes, desnudo, exponiendo sus vergüenzas ante toda una multitud hambrienta de burladores, de gente cruel. Allí Jesús, por decir así, expone uno de sus sermones, de sus enseñanzas, cargadas de toda autoridad, como es la primera palabra. Sale de los labios de Jesús, tal vez unos labios partidos, inflamados por los golpes que habían caído sobre su humanidad. Dice Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Dice aquí la palabra del Señor. Pero es impresionante la forma en que Jesús habla, diciendo, oiga, porque esa es una expresión que cualquier persona la puede decir. Decir: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. A veces alguien te ofende, te levantó una calumnia, alguien de pronto te señaló o algo dijo, y usted dice de pronto así por no dejar: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero tú estás bien, tú estás relajado, tú estás tranquilo. Pero Jesús dijo estas palabras después de ser trillado prácticamente desde la noche en el huerto de Getsemaní, cuando fue prendido, fue apresado, fue golpeado toda aquella noche hasta el amanecer, estuvo preso. Y fíjese, el Maestro, el Salvador, el hombre santo, quien nunca pecó, ahora se encuentra preso, ahora se encuentra golpeado. La noche en el patio de Anás sufrió escarnio, inclementes golpes de hombres entrenados a matar con el puño se descargaron sobre su rostro y partieron parte de su piel, inflamaron prácticamente su boca, su cuerpo estaba golpeado, amoreteado. Esa noche no pudo dormir. Esa noche, rodeado la misma presión, la tensión, allí estaba el Maestro en silencio. Sus discípulos huyeron y se fueron lejos. No sabemos hacia dónde tomaron. Pedro intentó seguirle de lejos o de cierta distancia y terminó negándole 3 veces. Todo esto se sumaba al dolor que puede una persona sentir cuando tú sientes que tus mejores amigos se van o se alejan o no están cerca de ti. Esto suma, esto de alguna manera incrementa el dolor, la decepción y pues la tristeza. Ahora solitario, el hombre que anduvo entre las multitudes, el hombre que multiplicó los panes y los peces, el hombre que le dio la vista al ciego, el hombre que soltó la lengua al mudo, el hombre que resucitó a los muertos, el hombre que caminó en medio de las ovaciones de un pueblo eufórico que gritaba: Hosana al hijo de David, Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora yacía allí, tirado en el suelo, golpeado, siendo prácticamente motivo de la ignominia, de la burla y del escarnio de todos aquellos hombres crueles. En la mañana es llevado ante Pilato, ante todo un proceso, prácticamente un juicio parcializado, sesgado, donde además el mismo Poncio Pilato, queriendo libertarle, él entonces le manda a castigar. Lo manda a castigar no porque había hallado culpa o porque había encontrado en él alguna razón de por qué golpearle,
sino para tratar de congraciarse con la eufórica multitud de los judíos que gritaban allí que tenía que morir o que tenían que castigarle. Pilato, cuando lo trae delante de la multitud, le dice: he aquí el hombre, como queriendo decir, ya lo castigué, ya sáciense, en otras palabras, los he complacido. Entonces el odio, el rencor, la venganza, la inclemencia de estos hombres gritaban: quítalo. Y él ofrece soltarlo, o a Jesús o a Barrabás, donde todos gritan a una: suelta a Barrabás. Óigame, Jesús está escuchando todo esto. Jesús está oyendo el desprecio, la burla, el escarnio, los gritos frenéticos de aquella gente, ojos enrojecidos por causa del odio y el menosprecio. Jesús escuchaba todo aquello. Recibió los látigos, la corona. Los soldados romanos le golpearon el rostro. Cuando lo enviaron a casa de Herodes, el rey Herodes también se burló. Le dieron lo tomaron como un payaso de circo. Quería que hiciera algún tipo de maniobra o de truco o de milagros delante de él. Como Jesús no lo complació, entonces se burló, le puso un manto de grana y lo vistió y lo regresó prácticamente. Él dice que es rey. Entonces, bueno, colóquenle este manto, que era la típica vestimenta de los reyes en aquel entonces. Burla, escarnio, vituperio. Finalmente Pilato, en un juicio apresurado, sesgado y prácticamente parcializado, condena a Jesús al Calvario. Y sale Jesús con la cruz en el hombro, en medio de todo el escarnio, los látigos, los insultos, las groserías y los atropellos inclementes sobre Jesús. Él llega al Calvario. En el camino tuvo que darle la cruz a otro para que lo ayudara, Simón de Cirene, porque Jesús estaba cansado, agotado, física, psicológica, mentalmente, emocionalmente. Pesaba una gran carga sobre él. Finalmente llega al Calvario, donde lo acuestan sobre una cruz y allí clavan sus manos y también sus pies, fijando, traspasando aquellos clavos filosos, sus manos con las que había un día orado por los enfermos, aquellas manos que un día bendijeron el pan que sació a más de 5,000 personas, aquellas manos que se extendieron al paralítico diciéndole: levántate. Ahora estas manos estaban crucificadas, estaban traspasadas por los clavos y fijadas al madero, bañado en sangre. El látigo había dejado surco en sus cuerpos por todas partes, sus labios desfigurados, su rostro no tenía parecer. Allí estaba, exhibido prácticamente ante toda una multitud hambrienta, cuando todos tal vez esperaban que Jesús terminara maldiciéndolos o vengándose o prometiendo venganza o digamos esparciendo improperios, insultos y maldiciones para todo. Se sorprende la multitud. Guardaron silencio cuando de pronto sus labios se abrieron para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era una oración la que salía por su boca. Era una oración la que salía por sus labios. Increíble lo que estaba sucediendo. La gente a lo lejos, anonadada, no podían creer, porque los reos morían en medio de gritos frenéticos, morían en medio de insultos, morían en medio de proclamas de maldiciones y venganzas, odios. Pero Jesús murió perdonando. Y no dejó para perdonar después, porque eso es otra cosa. No dejó para perdonar después, sino que allí, en caliente,
en ese momento, en el mismo instante que estaban haciéndole las heridas, perdonó al ladrón que estaba allí en la cruz. Perdonó a toda esa gente que le estaba haciendo mal, al que tenía el látigo todavía en las manos, al que tenía la caja de clavos, al que tenía el martillo, al que había hecho la corona de espina, a los que habían repartido sus ropas y la habían roto y la habían repartido echando suerte sobre sus vestiduras, a los que estaban allí burlándose, a los que habían descargado el inclemente látigo y rasgado parte de la piel y había dejado surco sobre sus espaldas. Jesús los perdonó. Jesús dijo: Padre, está dirigiéndose nada menos y nada más al que todo lo puede, al que todo lo sabe y al que todo lo ve. Se estaba dirigiendo a su Padre como un niño cuando es agraviado. Nosotros comúnmente, cuando tu hijo sale a corretear y a jugar con los vecinos, y de pronto un niño, un compañerito o alguno de los grandes de allí del grupo le hace daño, él viene corriendo a donde estás tú. Papi, papá, mírame, Carlito, Juancito, Pedrito, me está haciendo daño, castígalo. Y de pronto, hasta en la furia, en la molestia, te dice qué es lo que tienes que hacer con él. Pero aquí encontramos a Jesús clamando al cielo, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esta palabra, no saben lo que hacen, está nada menos y nada más que justificando a toda esta gente que allí se encontraba. He oído mucha gente que ha condenado a los judíos a través del tiempo, civilizaciones enteras, hombres, mujeres, de alguna forma pues han condenado a los judíos porque supuestamente ellos mataron a Jesús. Y bueno, pues de alguna manera los judíos han sufrido en muchos lugares, en muchos países, en muchas regiones, muchas civilizaciones a través de los siglos, de las edades y del tiempo. Hay gente que se siente con derecho e incluso de matarlos. Y cuando pregunta, porque ellos mataron a Jesús, dice la gente. Pero óigame algo, primero y principal, no fue solamente la intervención de los judíos. Allí estaban los romanos también, quienes tenían clavo y martillo en las manos. Allí estaban, fueron los que ejecutaron la orden, un juicio apresurado, un juicio injusto, sesgado y parcializado. Prácticamente fue un error lo que se cometió desde un punto de vista de las leyes y de la justicia. Pero al fin y al cabo, como muchos crímenes se cometen en el mundo donde la justicia queda lejos, así sucedió también con Jesús. Él estaba allí, prácticamente sufrió también. Pero ese Jesús dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y si Jesús perdonó a aquellos hombres que le entregaron, aquellos hombres que le culparon, aquellos hombres que le clavaron sus manos en la cruz, los que se burlaron, los que le señalaron, ¿por qué los condenas tú? Jesús decidió perdonarlos y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El perdón es una de las armas más gloriosas que tú como ser humano puedes tener, porque el perdón va a abrirte puertas en el cielo. El Señor dice en su palabra: si ustedes no perdonan a vuestro prójimo sus deudas y sus problemas y sus ofensas, dice,
tampoco el Señor perdonará las vuestras. Son dos cosas diferentes. Pedir perdón cuando tú tienes que humillarte ante tu prójimo, ante tu semejante, a quien ofendiste, a quien de alguna manera pues le hiciste daño, te equivocaste, porque los seres humanos nos equivocamos. No sé quién fue, pero alguien dijo que los seres humanos erramos. Y lo dijo con verdad. La palabra del Señor enseña diciendo: sea todo hombre mentiroso. Dios corrobora que el hombre miente, que el hombre falla, que el hombre se equivoca. Por eso es que tenemos que apelar al perdón, tenemos que reconocer que no somos perfectos, que no somos, digamos, los únicos seres perfectos, que jamás cometemos errores y nos equivocamos. Tenemos que reconocer que fallamos y por eso tenemos que pedir perdón. Pero el tema de hoy es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús en el Calvario, cuando expresa esta palabra, me imagino el impacto que creó en la gente que estaba allí, eufórica, la gente que estaba allí con sus ojos enrojecidos de odio, sobre todo la comunidad religiosa, que de alguna forma sentían que Jesús les estaba moviendo el piso, porque iba contra aquellas enseñanzas y aquella vivencia corrupta, aquella vivencia que se alejaba del verdadero patrón del Evangelio de Jesucristo. Aquella cantidad de hombres religiosos cargados de hipocresía, de mentira, de rapiña. Jesús vino y sacudió aquello. Jesús vino con un mensaje cargado de amor. Y lo acorralaron. No les convenía que Jesús continuara, porque la Biblia dice que ellos mismos decían: mirad, el mundo se va tras él. La vida de Jesús había influenciado a toda la gente de aquel entonces. La vida de Jesús había influenciado el corazón de la nación hebrea. A los extranjeros que vivían en Israel habían sido sacudidos por un mensaje diferente, un mensaje cargado de amor, de misericordia. Era distinto a lo común, a más de lo mismo, a lo que comúnmente se oía. Ellos podían ver que el mensaje de Jesús era distinto. Por eso decidieron matarlo. Y lo acorralaron y lo llevaron allá al monte La Calavera y lo crucifican. Pero aún allí, Jesús, de pronto ellos esperaban que Jesús les maldijera: los veré en el infierno, como terminan a veces esas películas de esa gente, o maldiciéndoles de alguna manera, diciéndole improperios o insultándolos. Pero vemos a un Jesús humilde. Con razón dijo Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¡Qué grande! Se engrandeció cada día con su mensaje. En medio del dolor, bañado en sangre, desfigurado su rostro, allí estaban sus enemigos con el martillo en la mano, con los clavos en la mano, con sus ropas rotas en las manos. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esto es una oración. Y Dios es bueno. Y Dios escuchó a Jesús. Él les dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y allí vemos entonces que esa palabra impactó, esa palabra llegó al corazón. Me imagino que muchos de los que le persiguieron, le odiaron hasta el final,
Sus corazones fueron sacudidos, fueron estremecidos, porque cuando esperaban a un Jesús batallador que los combatiera con juicios o con algún tipo de milagro, pero Jesús lo que hizo fue perdonarlos. Oró por ellos, y esto lo hace grande, porque el tú perdonar te hace grande. Comúnmente tu enemigo espera de ti es que tú también caigas en el mismo terreno de él. Cuando alguien te ofende, espera tu reacción, y cuando tú también le reaccionas con violencia, con insultos y con amenazas, él se siente que te sacó de tus casillas. Él se siente que te llevó a su terreno. Pero perdona. Perdona una y otra vez. Perdona. Y perdona ahora. No esperes una semana después. Hay personas que a veces dicen y se proponen en el corazón: yo lo puedo perdonar, pero no ahora. Lo que me hizo es demasiado grande. Le perdonaré tiempo después. Más adelante, algún día, tal vez cuando esté en el lecho de muerte, le perdonaré, pero no ahora. Eso no es así, eso no funciona. El ejemplo de Jesús es que perdonó en caliente, perdonó en el acto, perdonó en el instante. Por eso dice la palabra del Señor: airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando tú te tardas en perdonar, tú estás dejando una puerta abierta al enemigo para que venga el celo, el odio, la amargura, y surjan las raíces de amargura. Que arrancar una raíz de amargura es muy difícil, es muy doloroso. Hay gente que durante toda una vida han almacenado un odio contra su prójimo, contra su esposa, contra su esposo, contra sus hijos, contra sus hijas, contra sus padres, contra su vecino, contra su novio o contra su novia, o contra alguien que ha considerado un rival de toda su vida, y vive odiando y vive maldiciendo, y cada vez que se levanta por la mañana, se levanta pero con ese personaje en la mente. Cuando está comiendo, a veces deja la comida de pronto porque se le vino al pensamiento ese personaje siniestro que está allí en su mente, que un día le hizo algo y no quiere perdonar, se resiste a no perdonar. Eso tiene sus implicaciones que no te van a favorecer. La falta de perdón altera los nervios. La falta de perdón crea enfermedades e incluso que antes no existían en tu cuerpo, en la parte sentimental, emocional. Hay personas enfermas. Hay personas que de pronto en materia de salud, aparentemente de acuerdo a los resultados que arrojan los exámenes, estás bien. Pero de pronto sentimentalmente, emocionalmente, psicológicamente, tu vida es un desastre porque te has resistido a no perdonar. Estás manteniendo un odio, estás manteniendo una falta de perdón. Y la Biblia dice: airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando dice no deis lugar al diablo, precisamente tiene que ver con no abrir una puerta, no dejar una puerta abierta o una ventana abierta por donde Satanás pueda colarse en tu vida y pueda trabajar en tu vida y pueda tener acceso a ti con ciertos derechos legales, porque tú dejaste la puerta abierta. Imagínate que tú te acuestas en medio de una sociedad donde hay tantos, que si ladrones, que si amigos de lo ajeno, que si delincuencia y muchas cosas así. A ti se te ocurre acostarte pero dejar la puerta de tu cuarto o de tu casa abierta, la del frente y la del fondo.
Si bien es cierto que es tu casa y tú tienes derecho a abrirla y a cerrarla cuando tú quieras, tú te expones a que alguien que no tenga respeto por lo ajeno, a que alguien venga y se cuele y entre. Y de pronto te robó y se llevó lo tuyo. Y tú te vas a levantar y vas a pelear y vas a llamar a los cuerpos policiales. Pero le van a preguntar de pronto, pero usted cerró la puerta anoche. Usted tenía la puerta abierta porque no se ve señal de violencia. No, es que yo duermo con las puertas abiertas, dirá usted, porque esta es mi casa y a mí nadie me va a decir cómo debo yo dormir en mi casa. Entonces le van a decir, señora o señor, sea más prudente. Estamos viviendo en una sociedad donde hay mucha delincuencia. Usted se expone, usted tiene que cerrar las puertas o contratar a un vigilante que pues monte allí guardia mientras usted está durmiendo. Y es lo lógico. Pero cuando tú no perdonas, entonces tú estás dejando una puerta abierta. Y el diablo es el perfecto delincuente que no le temblará el pulso al ver la puerta abierta de tu alma y de tu corazón para entrar y atropellarte. Es una de las razones por la cual hay mucha gente sufriendo de los nervios, sufriendo de tristeza profunda, de depresión y de cierta ansiedad, porque la falta de perdón puede hacer que se creen algunos problemas en tu vida, emocionales, espirituales, que no existían, porque tú estás dejando una puerta abierta. Yo te recomiendo que en este instante tú seas capaz de perdonar a quien sea, con todo el corazón, aunque salgan lágrimas de tus ojos, aunque haya algún tipo de pronto concierto, de pronto te va a temblar la voz a la hora de decir perdono a fulano de tal, pero hazlo, te vas a liberar de aquello. Hay otros que no han querido perdonar a Dios. Y de pronto usted dirá, ¿perdonar a Dios? Sí, hay personas que no han querido perdonar a Dios, porque se sobreentiende que Dios es el dador de la vida. Y a veces nosotros no queremos que nuestros hijos mueran, o que muera el padre o la madre. ¿Quién va a quererlo, por favor? A veces hay seres queridos que se hacen tan amados a nuestro lado que quisiéramos que nunca se fuesen de nuestro lado. Pero así es la vida. Unos vienen y otros van. Y a veces se hace tan difícil desligarnos de un sentimiento por alguien que se fue. Y sobre todo cuando muere de muerte natural o por una enfermedad donde no hay la mano de alguien de por medio. Porque si de pronto fue un hombre o una mujer quien mató a tu hermano, a tu hijo, a tu primo, a tu madre, a tu padre, entonces tú te llenas de odio contra esa persona y lo maldices. Y si sabes que vive en algún lugar, a veces hay gente hasta que planifica un homicidio porque hay falta de perdón en el corazón. Pero cuando muere y no hay nadie de por medio, he conocido personas que han culpado a Dios. ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué tuviste, Señor, que llevártelo tan rápido? ¿Por qué tuvo que morir si todavía era joven? ¿Por qué no me llevaste a mí? Dicen otros. ¿Por qué no te llevaste a fulano de tal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese por qué es peligroso, porque se sobreentiende de que Él es Dios y Él es soberano. Él es Dios y Él hace lo que quiere, como quiere y cuando lo quiere. Y Él es el dueño de la vida. Él toma esa decisión porque Él es Dios. Y de pronto fue un accidente, fue una imprudencia, fue un descuido, algo por alguna razón, pero Dios se fue.
Se fue a una eternidad. ¿Vas a pelear con Dios? La Biblia menciona la historia y les recomiendo a leer el libro de Job. Job nos deja una gran enseñanza. Job no era un pastor. Job no era un evangelista. Job no era un profeta, ni un llamado apóstol. Job era un creyente. Pero Job nos deja una lección extraordinaria. La Biblia dice que tenía 10 hijos, entre varones y hembras. Y dice, por lo que se ve, estos muchachos como que si no eran muy sanos. Algunas cosas tenían y hacían de tal manera que él siempre, cuando ellos celebraban fiestas de cumpleaños, de aniversarios o algo así por el estilo, el siguiente día Job amanecía haciendo sacrificios. Job amanecía pidiéndole a Dios que tuviese misericordia, y él decía, tal vez han blasfemado contra Dios. Y él pedía a Dios perdón por sus hijos. Cada vez que hacían un encuentro entre ellos, hay quienes especulan que estos muchachos practicaban hasta orgías entre ellos mismos. Era una cuestión incestuosa, eran pecados aberrantes, y su padre oraba por ellos. Él era un hombre bueno, pero sus hijos eran malos. Pero dice la Biblia que un día, en medio de una prueba, quiso Dios probar a Job, y dice que vino un viento fuerte mientras estaban esos 10 hijos celebrando en plena celebración en una casa. Se cayó la casa y murieron, como quien dice, triturados. Todo el peso de la estructura de aquel edificio se vino encima de ellos y murieron. No quedó uno, todos los 10 hijos murieron. Job no estaba allí, sino que le llegó alguien corriendo a darle la noticia, la triste noticia, y le dijeron: Job, ha sucedido algo fatal, ha sucedido algo triste, algo terrible. Se cayó la casa donde estaban tus hijos celebrando y murieron todos aplastados. Allí quedaron sus cuerpos, no quedó ninguno vivo ni siquiera. Cuando está Job escuchando esta dramática noticia tan dura, tan terrible, Job se desploma y cae de rodilla. Se le fueron las fuerzas de la rodilla y él rasgó su ropa. Y como expresaban su luto y dolor la gente del cercano y mediano oriente, tomó tierra y esparció sobre su cabeza con ceniza y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a regresar. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito para siempre. Y quedó como esculpido con letras de hierro, como esculpido allí las palabras de Job para siempre. Y dice la Biblia, en todo esto no pecó Job. Porque cuando usted comienza a decir ¿y por qué? ¿Y por qué? Y el segundo día sigues preguntando ¿por qué? Y pasa un mes y sigue diciendo ¿por qué? Y pasan 3 años y sigue diciendo ¿por qué? ¿A quién le estás preguntando por qué? Se lo estás diciendo a Dios. No has querido perdonar a Dios. Si ya Dios, por alguna razón, en su infinita voluntad, en su infinita soberanía, decidió llevárselo a la eternidad, digamos como Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a regresar. Sea el nombre de Jehová bendito para siempre. Te aconsejo que perdones. Jesús nos enseñó a perdonar perdonando en el Calvario. Por favor, pon tu mano en el corazón y repite esta sencilla oración conmigo. Di conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, yo reconozco mis pecados.
reconozco mi maldad. Yo te entrego mi corazón y te pido que me cambies, me hagas una nueva persona, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Proponte perdonar a todas esas personas con las que de alguna manera has tenido contrariedades, enfrentamientos. Sonríeles y dile: Dios te bendiga, he decidido perdonarte. Un día, el Señor, cuando tengas que arreglar cuenta con Dios, el Señor te va a decir: así como tú perdonaste a los que te ofendieron, yo también he decidido perdonar tus faltas y tus errores. El perdón es la mejor salida. Jesús murió perdonando. Ese es el camino correcto. Que Dios te bendiga y la paz de Cristo repose en tu corazón. Así concluye el estudio bíblico con el pastor Isidro Rodríguez. Encuéntranos en Facebook, Isidro Rodríguez, Instagram, Pastor Isidro 7, Twitter, @cordgirasven y correo electrónico pastorisidro7@gmail.com. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39.